versículo 25, perdón. Repítalo en voz alta, ahí. Pero serviremos a Jehová vuestro Dios, y Él bendecirá mi pan y mis aguas. Aleluya. Amén. Qué privilegio, qué misericordia es que Dios nos haya escogido. Qué misericordia es la de Dios de que te miró a ti, me miró a mí para servirle, ¿sabe? Para servirle. Hay tantas y tantas maneras de servirle al Señor. Y bendito sea Dios porque Él nos miró, Él nos escogió, Él nos amó primero. Él nos escogió a nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Así que usted hoy es un bendecido, ¿sabe? Hoy usted es un bendecido, hoy usted es un privilegiado, porque Dios nos ha escogido para servirle. Y hay promesa, y hay pacto para con nosotros. Amén. Yo le pido a usted en esta noche que inclinemos nuestra cabecita, que cerremos nuestros ojos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos delante de tu presencia, oh mi Dios. Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor. Hoy estamos, Señor, delante de tu presencia, porque hoy, Señor, hemos levantado, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, hemos levantado, Señor, un santuario para ti, Señor. Hemos levantado, Señor, un lugar para ti, bendito Dios. Hoy hemos levantado, Señor, hoy hemos, Señor, dedicado, Señor, una parte, Señor, de nuestro hogar, de nuestra casa, un altar, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Hoy, Señor, estamos, Señor, en este lugar, Dios. Hoy estamos, Señor, en este lugar, Señor, adorándote y glorificándote y exaltándote, Señor. Hoy estamos, Señor, delante de ti, Señor, para proclamar, Señor, palabra de vida, palabra de salvación, Señor. Palabra de edificación, palabra de esperanza, palabra de restauración, Señor. Gracias, Señor, gracias, Espíritu de Dios. Señor, gracias porque hoy nos recuerdas, Señor. Hoy nos recuerdas, Señor, aleluya. Señor, por donde nos has traído, Señor, todo este tiempo, Padre. Y hoy, Señor, las puertas de muchos, Señor, de muchos hogares de mis hermanos, Señor, han abierto, Señor, para recibir, Señor, para plantar, Señor, para recoger, Señor, palabra que cambia, palabra que transforma, palabra que edifica, Padre. Gracias, Dios. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias, papito lindo, gracias, Señor, porque tú has tenido de nosotros misericordia, porque tú has fijado tus ojos, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, porque ninguno de nosotros no merecíamos nada, Señor. Y a ti te ha placido, Señor, mirarnos con compasión, con misericordia, papá. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy somos portadores de tu gloria. Hoy somos, Señor, portadores, Señor, de esperanza, Padre. Gracias, papito lindo, gracias. Ahora, Señor, queremos alabarte y bendecirte. Queremos glorificarte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Espíritu de Dios. Gracias, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Oh, sí, mi Dios. Gracias. Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que
que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual. Ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, como puedas ver el poder de ver más allá. Alza tus ojos, levántate a tu alrededor, a tu alrededor. Está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Lejos como puedas ver, Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Para vencer, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Gracias, Señor. Gracias porque un día, Señor, tú pusiste tu mirada en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque aún con nuestras imperfecciones, Señor, tú confías en nosotros, Señor, porque somos tus hijos, oh Dios. Porque somos tu pueblo amado, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, a poder alzar nuestros ojos, Señor, a poder alzar nuestra vista a ti, Señor, a poder ver más allá de donde estamos ahorita, Dios mío, y a poder ver reflejado tu propósito en nuestras vidas, Señor. Recibe tú todo el honor, toda la alabanza y toda la adoración, Señor, de la cual solo tú eres digno, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, amados y amadas del Señor. Nuevamente es una bendición del cielo poder accesar a cada uno de sus hogares, ustedes que nos permiten ingresar. En esta noche, mi amado hermano, se avecinan tiempos de gloria. Se avecina un tiempo maravilloso, un tiempo donde Dios va a bendecir
a su pueblo que está caminando en santidad. Dios está preparando una bendición especial para el pueblo que se está guardando, que se está consagrando, que está viviendo como los últimos tiempos lo demandan. Yo quiero, antes de ir a la palabra que hoy vamos a estar impartiendo, yo quiero que por favor usted escuche una palabra que yo tengo para usted, pueblo que se está guardando, pueblo que está viviendo en santidad. Escúcheme esto que voy a soltar desde este altar. La palabra de Dios dice: los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacer los graneros viejos para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebraré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he soltado la palabra que tú pusiste en mi espíritu para aquellos que caminan, Señor, siguiéndote la luz, siguiéndote a ti, oh Espíritu de Dios. Ministra con poder, Dios. Despierta la esperanza en aquel pueblo que está detrás, Señor, de estas, Señor, ondas. Espíritu de los que ministre como nunca antes. Una palabra que viene, Señor, dictada del cielo, dictada del corazón tuyo para bendecir y proclamar días de gloria, días de bonanza, días de bendición para usted y para los tuyos en el poderoso, glorioso, majestuoso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Mi amado hermano, hoy voy a estar impartiendo la porción de la Sagrada Escritura en el libro de Filipenses, capítulo 3 del libro de Filipenses, por favor. Y mientras que usted, mi amado hermano, llega al libro de Filipenses, yo le voy a pedir a usted, preste mucha atención, por favor, se lo pido, deje que el Espíritu de Dios haga como nunca antes Él pudo haber tenido la oportunidad de hacer. Yo quiero hacerle así una pregunta. ¿Está usted conforme como está? ¿Usted cree que eso que ya usted tiene es lo suficiente que Dios tenía para usted? Espíritu de Dios hoy va a despertar en ti un hambre mayor que la que usted nunca antes habías experimentado. Permítame decirle, mi amado hermano, no se conforme con lo que tiene. No digas, estoy más que satisfecho, estoy tranquilo, estoy suficientemente bendecido con lo que ya yo hoy poseo. Déjeme decirle algo, mi amado hermano, cosas nuevas vienen para aquellos que anhelen ir más allá del sueño de Dios. Dios hoy va a hacer de usted, que le va a despertar en usted, óigame, un anhelo por ir más allá del velo. Escúchame lo que le estoy diciendo, escúchame lo que le estoy diciendo y se lo vuelvo a repetir. Dios quiere bendecir a aquellos que están dispuestos a ir más allá del velo.
Y yo me puedo imaginar aquellos que entraban en las sinagogas, cuando entraban al pueblo, al templo de Jerusalén, y cuando veían aquel velo tan enorme desde arriba hasta abajo, y todos se preguntaban, ¿qué habrá más allá de estas cortinas? ¿Qué habrá más allá de este velo? Pues déjeme decirle, mi amado hermano, que hoy usted puede accesar más allá del velo. Si usted no lo ha querido hacer, si usted no ha querido poder hacerlo, Dios hoy a usted le va a impartir algo que usted va a trascender. Déjeme decirle, permítame, deje que las oportunidades lleguen y que cuando lleguen usted tenga, óigame, la suficiente fe para que se lance sin ningún temor. No creas que lo que tú tienes ya es suficiente. En Dios no hay suficiencia. En Dios hay más, hay más, hay más. Porque Dios es infinitamente para satisfacer los más profundos anhelos de un corazón que anhela conocer a Dios. Déjeme decirles algo, mi amado hermano. Voy a contarles la historia del sapito. Yo me imagino que usted se sabe la historia del sapito. Pero déjeme contarle la historia del sapito, porque pueda ser que muchos hoy, pueblo de Dios, esté como este sapito. Cuenta la historia de que este sapito nació en un fondo, en un pequeño pozo, y ahí se desarrolló, ahí creció, ahí él nadaba feliz con su familia. Él decía, nunca más será mejor que esto. Tengo cuanto yo he anhelado y necesito. Ese era el pensamiento, esa era la visión que este sapito tenía. Él nunca había soñado que había algo mejor que eso que él tenía en esos momentos. Pero un día, mi amado hermano, un día de esas que puede llegarnos a usted y a mí, y dice la historia que este sapito volvió a ver hacia arriba y vio que en la boca entraba una luz. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y dice que le despertó una curiosidad porque esa luz nunca antes la había visto. Y dice la historia que este sapito empezó a subir con mucho cuidado las paredes que lo llevaban acercándose cada vez más hasta llegar a la boca del pozo. Cuando lo primero que se dio cuenta, mi amado hermano, es que él pudo ver una laguna. Y cuando él vio la laguna, él se sorprendió porque no podía imaginar que había algo mayor. La luz y a mí se me apagó la luz. Alabado sea el que vive. Pero lo importante, mi amado hermano, es que el sapito avanzó y dice la historia que llegó al océano. En el océano lo único que podía ver era agua y agua y agua y más agua. ¿Qué quiero decirle con esta historia, mi amada iglesia?
¿Cree usted que la vida cristiana es solamente esto que nosotros hasta el día de hoy hemos experimentado? La vida cristiana, mi amado hermano, es de todos los días sorprenderse. La vida cristiana es de todos los días crecer en las profundidades de un Dios que es profundamente infinito. La historia que hoy quiero plantar, mi amado, en tu corazón, en tu espíritu, está en el libro de Filipenses. Y yo le quiero hacer hasta una pregunta, mi amada iglesia. ¿Cuánto usted está dispuesto a renunciar para obtenerlo todo? Hágame una señal si usted escuchó la pregunta que yo le acabo de hacer. ¿Cuánto hoy usted está dispuesto a renunciar para obtener el mayor privilegio que Dios tiene para usted? Permítame decirle, Dios tiene sueños preparados infinitamente profundos en el tanto que usted y yo le permitamos renunciar a todo aquello que hasta el día de hoy nos ha, escúcheme, nos ha estorbado llegar a las profundidades de un Dios que quiere darnos los mayores misterios que Él tiene para usted y para mí. En Filipenses capítulo 3, los versículos 4 al 6, escúchame, porque no es lo mismo leer esta historia que explicar esta historia. Permítame leer estos versículos para después, escúchame, poderle explicar con lujo de detalles cuál fue la decisión que este hombre tuvo que tomar para ir más allá del velo, para mirar más allá de donde él estaba, de donde él creía tenerlo todo. Escúchame, mi amada iglesia, con profundidad cada versículo que en esta noche usted hoy va a escuchar. Dice el versículo 4, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo que no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Eran tan fanáticos que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Mi amado hermano, cierre tu palabra y permítame sacarle punta a estos textos, que no es lo mismo, mi amado hermano. Escúchame. Y por eso anteriormente yo le hice a usted la pregunta. No es lo mismo que usted lea un texto y que usted se fascine por el contexto del texto que usted está estudiando. Mi amado, esto es algo magistral. Esto es algo glorioso. Esto es algo único. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué unos reciben tanto del cielo y por qué otros no? Y no es que Dios hace acepción de personas, mi amada iglesia. No, Señor. Es que muchos tienen anhelos. Es que muchos sueñan los sueños de Dios. Es que muchos anhelan las profundidades de Dios y se apasionan por ir más allá de donde están. Me acuerdo cuando yo me iniciaba en el evangelio,
Yo me memorizaba un texto de la Biblia y me iba para donde yo ni me imaginaba y iba a predicar ese texto que yo memorizaba. Y yo decía con tanta pasión, tiene que haber más, tiene que haber más. Y sabes una cosa, cuando yo entendí que eso se despertó en mi interior, yo empecé a ver, óigame, las cosas de Dios desde la perspectiva de Dios y ya no de la mía. El domingo predicaba sobre la vida eterna. Y la vida eterna es un proceso, mi amado hermano, de renuncia continuo para ir buscando la verdadera comunión con un Dios que es santo, santo, santo. El apóstol Pablo describe aquí las características donde él se podía gloriar en la carne. El apóstol empezó a decir, si hay alguien que se puede gloriar en la carne, ese soy yo. Y Pablo tenía razón de hacerlo. Permítame explicarle estos versículos que yo le acabo de leer. Dice que él era ciudadano circuncidado al 8º día de haber nacido. En la cultura judía, mi amado hermano, escúchame, en la cultura judía, aquellos que verdaderamente eran fieles y que pertenecían a un linaje específico, estas personas tenían el cuidado de que al 8º día exactamente el varón que nacía era circuncidado. Y la circuncisión para ellos significaba 2 cosas. Número 1, era que ellos daban señal de que ellos pertenecían al pueblo de Dios y creían en Dios. En otras palabras, le estaban diciendo que con ese acto ellos eran verdaderos israelitas. Y no solamente eso, sino que también dice que creían en la promesa de que Israel era el pueblo de Dios. Por ende, ellos se circuncidaban al 8º día de haber nacido. Lo segundo que el apóstol dice era del linaje de Israel, del pueblo escogido por Jehová. ¿Qué es esto? Pablo estaba diciendo que él tenía la herencia nacional correcta y con una relación correcta. Así fue enseñado el apóstol. Así fue enseñado Saulo de Tarso. Nadie lo podía sacar, escúchame, de que él pertenecía al linaje real de Israel. Lo tercero que dice de la tribu de Benjamín, póngale mucha atención a esto, porque esta tribu que estaba enlazado con la tribu de Judá, eran las 2 tribus que se consagraban estrictamente al Señor. Permítame explicarle un poquito más esto. Esta tribu era de la aristocrática de Israel y debido a la lealtad, a su nobleza y al respeto que ellos le tenían a Dios. Era un linaje puro, era un linaje sin contaminarse. Ellos no permitían contaminarse con cualquiera. Ellos vivían como aparte. Ellos se seleccionaban entre ellos para rozarse entre ellos. Escúchame por qué el apóstol dice, si algo tengo que gloriarme, ese soy yo en la carne. Permítame decirle lo cuarto. Dice que él era hebreo de hebreo. Judío por parte de padre y por parte de madre. Pablo sostenía, escúcheme esto, que él tenía el mejor idioma y de las costumbres correctas de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo se aseguró que cuando hablaba correctamente el lenguaje de Israel.
Y no solamente eso, sino que vivía de acuerdo a lo que se le demandaba la ley. Número 5. En cuanto a la ley, dice fariseo. Escúchame esto, porque esto es importante. Pablo sostenía haber tenido la religión, óigame, adecuada. La mejor religión en todo Israel era la de los fariseos. ¿Y por qué la de los fariseos? Dice, porque era de la tribu y de la religión más estricta que podía haber en Israel. En otras palabras, ellos leían la ley y hacían cumplir la ley a su cabalidad. Eso era Saulo. En cuanto al celo, Pablo defendía la ley a capa y espada. Nadie le podía contradecir a Pablo algo de la ley. ¿Por qué? Porque él se preparó correctamente en la ley que Dios había dejado al pueblo de Israel. Y por último, en cuanto a la justicia irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Pablo sostuvo que él había buscado cumplir la ley y lograr que se cumpliera hasta el pie de la letra. Ahora ustedes entienden por qué Saulo fue como fue. ¿Y cómo logró Saulo todo esto? ¿Cómo Saulo se preparó al punto de poder, óigame, defender a capa y espada lo que él decía, su verdad? No había otra verdad, solo la ley de Israel. Y en cuanto a los fariseos, ellos eran los más preparados. No cualquiera podía pertenecer a los fariseos. Le vuelvo a repetir en esta noche. ¿Cuánto usted está hoy dispuesto a renunciar para ir más allá de donde tú estás? Para que tú puedas mirar más allá de donde hoy usted y yo estamos. Dios le mostró todo lo que usted cree haber entendido. Déjeme decirle, mi amado hermano, no hay una mente capaz de tan siquiera poder entender el libro que Dios nos dejó a mano. No hay una mente capaz de poder digerir en su totalidad cada uno de los textos sagrados de las Sagradas Escrituras. Dice Filipenses capítulo 3, pero ahora en el versículo 8 y versículo 9. Póngale mucha atención. Así es. Todo lo demás no vale nada. ¿Qué quiere decir? Las 7 cosas anteriores que le expliqué. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar, escúcheme esto, y llegar a ser con Él uno. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de la obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Ahora escúcheme esto, porque quiero explicarle esto. Pablo ahora entendió que la justicia de él
no era la justicia que él había aprendido en la ley. Pablo entendió que había algo mayor que la que él había entendido conocer. Pablo quería asimilar todo este excelente conocimiento de Cristo. Le pregunto yo a usted, mi amado hermano, ¿se pelea usted con usted mismo? ¿Hace usted guerra con usted mismo de querer apasionarse por conocer más y renunciar cada vez más su propia naturaleza con tal de conocer a Cristo en las profundidades que Él quiere que lo conozcamos? Pablo es lo que nos está enseñando en esta noche. Pero escúchame y póngale mucha atención a esto. En muchas ocasiones pensamos, como la historia del sapito, creemos que donde estamos bien, que estamos seguros y que no hay nada más. Mi amado, si bien es cierto, es bueno estar en los servicios, en los cultos, y que alabamos y exaltamos y glorificamos su nombre, pero mi amado hermano, hay más después del culto. Hay más cuando usted se mete con él en las profundidades y usted empieza a ver que su entorno no es de acuerdo a lo que tú crees de Dios. Y ya su entorno lo empieza usted a estrujar, y ya su entorno lo empieza a usted a incomodar, y usted empieza a sacar alas porque usted quiere ir más allá. Escúchame, cuando Pablo fue confrontado camino a Damasco, él nunca se imaginó que podía haber algo más de lo que ya él había digerido, que había algo más de lo que ya él había entendido. Escúchame lo que quiero decirle con esto. El único nivel de vida que Dios quiere que tengamos es la manera de pensar como Él quiere que pensemos. Pablo, escúchame, Saulo fue preparado por el mejor expositor de la ley. Estoy hablando de Gamaliel. Imagínense el privilegio que no cualquiera podía estar a los pies de un maestro como este. Gamaliel era exclusivo para la familia de la aristocracia. Era exclusivo para la gente que tenía mucho dinero en Israel. Gamaliel estaba en las mejores universidades teológicas de Israel en su tiempo. Y cual accesar y tener el privilegio de ser capacitado, adiestrado, formado por una persona como este, usted tenía que tener mucho dinero. Déjeme decirle, Dios tiene aún mayores cosas. Dios tiene mayores cosas que las que usted muchas veces se expone a un sermón. Si bien es cierto, ayer tuvimos en un seminario cual no pudimos accesar, pero al día de hoy me lo hizo llegar Loretita y fue tan exquisito para mí, tan especial para mí, porque lo escuché y le saqué punta de todo lo que ayer el pueblo de Dios le impartieron. Un buen expositor, me enriquecí tremendamente. Escuché frases que no antes había escuchado. Y déjeme decirle que más que eso, Dios tiene más profundidades cuando tú lo buscas personalmente. Si bien es cierto, los sermones enriquecen nuestra vida, pero más te podrías enriquecer cuando tú lo buscas personalmente. Déjeme decirle que Dios tiene más de lo que tú crees que no hay.
Mira lo que dice el versículo 10 de Filipenses 3. Quiero conocer a Cristo. Ese era el anhelo del apóstol. Ese era el sueño del apóstol. El apóstol estaba acostumbrado, cuando fue preparado por Gamaliel a estudiar, el apóstol estaba acostumbrado a rozarse con los mejores letrados de aquellas universidades teológicas de su tiempo. Pero cuando se llegó, óigame, cuando se llegó a encontrar con el verdadero de verdaderos, mi amado hermano, Pablo lo único que pudo aspirar fue: yo quiero conocerlo a él. Y escúcheme, mira lo que sigue diciendo el texto: y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Imagínense el sueño del apóstol, que ya no solamente era conocerlo, sino que quería experimentar el poder, el gran poder que lo había levantado de los muertos. ¿Sabe que el apóstol Pablo, en uno de los textos en Romanos, él mismo dice que el reino no consiste en palabras, sino en poder? Y es que muchas veces nosotros, escúchame, nos engrosamos con conocer textos de la Biblia y almacenarlos. Y no quiero decir que eso sea malo. Al contrario, tráguese todos los textos que pueda y memorice todos los textos que pueda. Pero Pablo está diciendo: yo no solamente quiero conocer la Sagrada Escritura, dominar la Sagrada Escritura, sino que yo quiero experimentar el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Sigue diciendo el texto: quiero sufrir como Él. Quiero sufrir como Él. ¿Cuándo hemos orado de esta manera? ¿Cuándo le hemos pedido a Dios: Señor, yo quiero sufrir como usted sufrió? Mi amado, en verdad que hay que renunciar. Porque si no renunciamos, esto que tenemos nos está estorbando para experimentar el verdadero sufrimiento que Él, valga la redundancia, sufrió. Pero el sufrimiento, cuando se sufre en Él, no se siente como si se puede sentir cuando estamos viviendo en la carne. Dice: y participar de la muerte. Escúchame, mi amada iglesia. Escúchame, porque esto es bueno. Pablo tenía anhelos de experimentarlo. Déjeme leerle textualmente esto. Y por favor, présteme su atención, porque quiero leérselo textualmente. Pablo era un ciudadano de Tarso. En el momento en el que él vivía allí, solo se le permitiría a las familias más ricas de su época tener la reputación de vivir en Tarso. Mantener la ciudadanía de Tarso, usted tenía que tener dinero. Usted tenía que tener, mi hermano, una familia con muchos recursos económicos, de un linaje muy, pero muy especial. Sigue diciendo: esto nos arroja una luz sobre los años de vida del apóstol Pablo. Nació en un lugar de riqueza y de cultura. Su familia era judía rica, que vivía en una de las ciudades orientales más progresivas. Vivir en Tarso, mi amado hermano, es como vivir en un lugar muy exclusivo para gente exclusiva de mucho dinero. Y no solamente de eso, Pablo abandonó todo esto para convertirse en un pobre misionero itinerante.
¿Me está escuchando? Pablo renunció a la opulencia. Pablo renunció a la aristocracia. Pablo renunció a las riquezas de su familia. Pablo dejó las mejores universidades teológicas de su época para llegar a ser un misionero, un hombre amador de ir a presentar la luz del evangelio. Mi amado hermano, esto no queda ahí. Todo esto cuando fue salvo, sino que sus padres no tenían nada que ver con sus hijos. ¿Por qué? Porque su familia, cuando se dieron cuenta de que él había consagrado su vida, como lo habían consagrado aquellos hermanos cristianos, su familia lo desheredó. Su familia lo apartó. Su familia lo echó. Ya no querían saber nada del apóstol. Ya no querían saber nada del hijo aquel que era letrado, que vivía en Tarso y que tenía todo lo que es necesario para vivir bien. En otras palabras, mi amado hermano, escúchame. Pablo tuvo el privilegio, escúchame, y a veces uno no entiende, pero permítame por el Espíritu explicarle esto. Muchas veces uno no entiende por qué Dios permite que muchas personas se preparen en las mejores universidades. ¿Por qué Dios permite que gente de un linaje puro, de una aristocracia muy alta, con recursos impresionantes, escúchame, y de un pronto a otro llega el momento en que Dios dice hasta aquí? Ahora sí lo necesito. Ahora sí usted va a empezar a trabajar para el reino. Permítame decirle algo, mi amada iglesia. Permítame. Porque usted, antes de renunciar a algo que usted lo tiene muy arraigado en su corazón, asegúrese que lo que usted lo va a cambiar sea mejor que lo que usted va a renunciar. Si hasta el día de hoy, escúchame esto, si hasta el día de hoy usted no está convencido de que el evangelio es lo mejor que hay, no renuncie a nada. No renuncie. Porque escúcheme, Pablo, para llegar textualmente a decir, todo esto lo tomo por basura. Todo esto, el dinero, la posición, la familia, todo esto lo tomo por basura, es porque Pablo se encontró con el verdadero y le abrió el entendimiento que lo que él tenía no era nada comparado con lo que se le iba a ofrecer. El evangelio, mi amado hermano, no es esto que nosotros estamos haciendo. Esto es parte del evangelio. Lo mejor del evangelio está por venir, mi amado hermano. Cuando Dios se manifieste a muchos, cuando Dios se le revele a muchos y cuando Dios le corra el velo a muchos. Cuando las escamas de muchos, escúchame, se le van a caer, y es cuando usted va a decir, mi amado hermano, esto que yo creí que valía, esto no vale nada. Permítame decirle algo que le va a enriquecer todavía aún mayor. Dios tiene preparado algo mayor para usted, para que usted se sorprenda. Dice Filipenses, escúchame, el versículo 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo.
Jesús, mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Sabe qué quiere decir esto, mi amado hermano? Usted tiene que haberse encontrado. Usted tuvo que haberse, escúchame, haberse topado con Él cara a cara. Para que tú puedas entender que lo que tú crees que tiene valor para usted no va a valer nada comparado con lo que Él le va a ofrecer o le va a revelar. Mira lo que dice libro de Marcos. Quisiera que me acompañe sin perder Filipenses. Vaya al libro de Marcos, capítulo 10. Libro de Marcos. Déjeme enriquecerle un poco más esto para que tú puedas entender el valor de renunciar para obtener. Cuando tú renuncias a este lado del velo, cuando tú renuncias a este lado del velo, lo mejor está del otro lado. Solamente permítame llegar a Marcos capítulo 10, versículo 28 al versículo 30. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Pedro contestó: ¿no hemos dejado todo para seguirte? En otras palabras, Señor, ¿usted sabe lo que nos ha costado tomar la decisión de seguirte? Ojo, nosotros lo hemos entregado todo. Mira lo que le contesta el Señor. Jesús le dijo: les digo la verdad. Todo el que deja su casa, sus hermanos, sus hermanas, su mamá, su papá, sus hijos o su tierra, por mí o por las buenas noticias. Versículo 30. Recibirá 100 veces más de lo que dejó. ¿Cuánto va a recibir? 100 veces más de lo que dejó. En este mundo tendrán más casas, más hermanos, más hermanas. Escúchame, más mamás, más hijos, más tierra, además de tener que sufrir persecución. Pero también serán recompensados con la vida eterna en el mundo que está por venir. ¡Wow! ¡Wow! Mi amado hermano, escúchame esto. Basado en este texto y basado en la renuncia que el apóstol hizo cuando dijo que todo lo que tenía. Pablo estaba seguro de lo que estaba diciendo. Pablo estaba dispuesto a renunciar como cuando un día Moisés renunció a todo lo que Egipto le ofreció. Usted tiene que estar seguro de tomar la decisión de renunciar. Porque cuando tú renuncies, te esperan 100 cosas mejores. Te esperan 100 sorpresas mayores. Y no solamente eso, la vida eterna. Pero ahora se lo voy a hacer a título personal. Y esto lo va a confrontar todavía más. Acompáñeme al libro de Lucas capítulo 14 sin perder Filipenses. Y escúchame lo que dice el texto. Lucas capítulo 14 versículo 33. Es lo mismo con cada uno de ustedes. En otras palabras, es lo mismo con cada uno de ustedes. Dice, ¿son ustedes capaces de hacer lo necesario para seguirme? En otras palabras, ¿están dispuestos ustedes a renunciar a todo cuanto tienen, cuanto poseen, para seguirme? Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser
mis seguidores. Mi amado hermano, ¿cuántas veces la Sagrada Escritura nos ha confrontado? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado textos como este que nos dicen una y otra vez si verdaderamente estamos dispuestos a renunciar a todo lo que, entre comillas, nos ha costado? Mi amado hermano, denle una oportunidad al Señor en esta noche. Denle una oportunidad de que Él se te revele. Y el día que Él se te revele, mi amado hermano, usted se va a dar cuenta que lo que usted tiene no tiene valor. ¿Me está escuchando? Lo que tú tienes no tiene valor. Ahora déjeme decirle lo que dice el versículo 10 de Filipenses 3. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. ¡Wow! Usted tiene que conocerlo. Mi amada iglesia, usted tiene que conocerlo a Él para hablar de este lenguaje del reino. Si usted no lo conoce a Él, nunca estas palabras estarán en su lenguaje. Nunca, y mucho menos de esta altura. Atrévese a tener un sueño más grande. Solamente atrévete a tener un sueño más grande que el que tú dices tener hoy. Solamente permítame decirle algo más. Versículo 11 de Filipenses. Espero que Dios, solo espero que Dios, escúchame esto, me conceda resucitar de los muertos. Wow. Tan seguros estamos de nuestro cristianismo que nunca nuestra oración va a ser esta. Decirle, Señor, te he servido hasta hoy. He caminado contigo hasta hoy. Solo permítame resucitar de entre los muertos. Esa era la pasión de Pablo. Ese era el sueño de Pablo. Ya no solamente experimentar el poder, el conocerlo a Él, el experimentar, escúchame, como Él vivió, sino que ahora Él anhelaba, ¿sí?, resucitar de entre los muertos. Hay un texto, mi amado hermano, que yo quiero que usted me acompañe. Acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 9. Y hágame una señal cuando llegó. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo estaba dispuesto a decir todo esto que estaba diciendo en Filipenses? Porque él entendió algo. Él entendió este misterio. ¿Cuál es el misterio? Escúchame, este es el misterio que muchas veces a nosotros se nos olvida. Si usted tiene 8 deditos, busque Primera de Corintios capítulo 6 también. Y usa estos dos y le explico estos dos textos y con esto vamos a concluir. Escúchame. Mira lo que dice. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Sabe por qué el apóstol renunció?
¿Sabe por qué el apóstol tomó las cosas de él que había preparado su vida anteriormente en toda la teología de la ley? ¿Sabe por qué él llegó a renunciar a todo eso y a renunciar a la economía, a renunciar a vivir en la opulencia, a tener el linaje de la aristocracia? ¿Sabe por qué? Porque él entendió que si él no disciplinaba su cuerpo, como el atleta disciplina su cuerpo para una medalla, de lo contrario, no hubiese podido renunciar. Pero hay algo más, porque el temor de Pablo no solamente le decía al Señor, yo quiero experimentar lo que tú has experimentado, lo que tú has sufrido, yo quiero también experimentarlo, pero también yo quiero experimentar la resurrección, porque él sabía que había algo más, lo que hablábamos el domingo. ¿Por qué venir a vivir el cristianismo y no vivir como el cristianismo lo demanda? ¿Por qué renunciar a un montón de cosas que entre comillas uno dice que ha renunciado sin conocer la verdadera verdad que me lleva a renunciar? Escúchame lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 13. ¿Sabe que el cuerpo suyo es propiedad de Dios? ¿Sabe que lo que usted haga con su cuerpo, mi amado hermano, se lo está haciendo a una propiedad de Dios? Cuando tú sepas eso, cuando tú llegues a entender esta revelación, escúchame, porque el cuerpo es propiedad de Dios. Y por eso Pablo lo disciplinó. Y por eso Pablo lo sosegó y lo sometió. Porque él sabía, escúchame, que la ley no lo iba a justificar. Pero estaba la gracia que sí lo iba a levantar de entre los muertos. Mi hermano, se conoce la ley para disfrutar después la gracia. Se renuncia a lo que la ley demanda para poder vivir una eternidad con él. El cuerpo que hoy nosotros nos pide hacer lo que quiera, renunciar a la carne, mi amado hermano, hay que estar dispuesto. Y por eso el apóstol nos enseña en esta noche que no es un asunto, escúchame, de querer despojarse de ciertas cosas que nos impiden vivir. No, es renunciar a todo con tal de obtenerlo todo. Termina diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 13, y con esto concluyo. Después de esta impartición que yo le he dicho a usted, ahora usted puede entender por qué Pablo sometió el cuerpo, por qué Pablo renunció a todo lo que renunció. ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo 13 del capítulo 4 del libro de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted no ha sometido su cuerpo, si usted no lo ha disciplinado su cuerpo y todavía usted sigue viviendo como usted cree seguir viviendo y como tú crees que es la forma que se debe vivir, como aquel sapito, creyendo que el pocito era lo suficiente, que se estaba perdiendo de un lago, de una laguna y de un océano. Amado hermano que me escucha en esta noche, yo quiero decirle, deje que Dios te lleve al océano y que se pierda en las profundidades de él. Deje que Dios te lleve a donde él ha soñado llevarte y que podamos gozar con la certeza que tenía el apóstol Pablo. No le importó dejar a padre, madre, hermanos o hermanas
oposiciones o renunciar a la teología y a todo lo que había aprendido con tal de conocerlo a Él, de experimentar el poder de Él, de sufrir como Él sufrió y de resucitar como Él resucitó. Este es el sueño. Dios tiene algo más de donde tú crees estar seguro que está bien. Cierra tus ojitos. Déjame orar por ti. Déjame que el Espíritu de Dios nos guíe en esta noche en una oración de renuncia. Deja que el Espíritu de Dios hoy nos lleve, como el apóstol Pablo, a tomar de una vez y para siempre la decisión que nos ha costado tomar. Todos los hombres, héroes de la fe, están donde están y cimentados donde fueron cimentados, porque un día renunciaron, porque un día lo entregaron todo y vivieron por fe, creyendo que había algo más que lo que ellos tenían. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, llegar, Señor, a la altura del apóstol Pablo. Señor, hay que conocerte. Hay que estar seguro, Señor, de la posición que hoy nosotros tenemos en cuanto al conocimiento tuyo se requiere. Señor, no es un asunto de memorizar las sagradas escrituras. Es un asunto de experimentarlas en el espíritu para poder renunciar la carne y poder apropiarse del verdadero fruto de tu palabra que es eterna. Hoy es una noche de renuncia. Hoy renuncio a la carne. Hoy renuncio a los sueños, Señor, que me han costado ver más allá de donde hoy estoy. Señor, ayúdame a levantar mi cabeza como aquel sapito, Señor, que pudo ver la luz y se dio la oportunidad de ir más allá de donde estaba. Señor, llévame a las profundidades tuyas para poder experimentar lo que verdaderamente tú ofreces, que es lo puro y verdadero. Allí hay familias, Espíritu de Dios, allí hay familias, hombres y mujeres apasionados por ti. Pasan horas de horas buscándote, Señor, con ahínco, con anhelo, con pasión. Son hombres y mujeres de oración. Llévalos a un sueño mayor, Dios. Señor, quebranta la mediocridad de todos nosotros y llévanos a experimentarte, Dios, para conocerte y vivir de acuerdo a tus estatutos que tú nos demandas. Señor, hoy entiendo, al igual que el apóstol, no es renunciar para perder, es renunciar para obtener el mayor beneficio que el cielo ofrece. Señor, hoy entiendo que mi cuerpo es propiedad tuya. Ayúdame a someterlo. Ayúdame a disciplinarlo para que no me cueste sosegarlo. Ayúdame, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, que cuando llegue el día de la renuncia, no me duela volver a ver atrás lo que quedó, sino que prosigo como el apóstol. No que lo haya alcanzado, pero ciertamente prosigo para ver si verdaderamente califico para el premio del supremo llamamiento que tú me hiciste. En el poderoso nombre de Jesús, te lo suplico, te lo pido. Amén y amén.
que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cubra, los guarde y los bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Buenas noches.